La justicia, bueno, en realidad no es la justicia, el Ministerio Público ha denunciado ante el Poder Judicial a la congresista fujimorista María López Córdoba por enriquecimiento ilícito. Ustedes recordarán que ya hace algún tiempo se está hablando sobre este tema. Y bueno, luego además que no va a poder, luego de que no pudiera demostrar tanto ella como su esposo una serie de ingresos a su patrimonio. Bueno, empecemos con la congresista fujimorista. Creo que ya varias veces hemos hablado de este tema. Ya en el 2013 el juez había archivado este caso, justamente alegó que los fiscales no habían acreditado suficiente evidencia como para ir a un juicio oral. El Ministerio Público y la Procuraduría apelaron y ahora es la Corte Superior quien decide abrir el caso. La congresista López Córdoba en todo momento se ha mostrado a favor de someterse a la investigación, de renunciar a su inmunidad y demás y someterse al juicio. ¿Pero puede una persona renunciar a su inmunidad o tiene que levantársela por un proceso dentro del Congreso? Hay una comisión especial, ¿no? Una subcomisión. Sí, pero efectivamente se puede facilitar el tema y se puede allanar a los... ¿Cómo podría facilitar? Por ejemplo, en mi caso yo solicité al Poder Judicial que se abra el proceso en el juicio oral para acudir al juicio. Y de mutuo propio yo acudí al juicio, a mí no me levantaron la inmunidad. Por lo tanto sí se puede hacer, pero lo que pasa es que hay muchos que de repente solo de palabra lo dicen y luego lo dejan ahí en una simple declaración. Pero en su caso no se le levantó la inmunidad. No, yo me sometí, al juicio. Así es, y es más, yo le solicité ¿Y eso al por qué Poder no le Judicial, recomienda a esta congresista que yo haga? le solicité, ella lo ha mencionado, ella ha dicho que se va a someter a todas las investigaciones, a los juicios y demás, y no va a ahora, pero no, ¿qué quiere decir? ¿La bancada le cree? ¿Cree a ella o están dejando que las investigaciones avancen? Porque la información es que el Ministerio Público asegura que la pareja tuvo ingresos por 2.3 millones de dólares y que hicieron depósitos bancarios por 4.7 millones de dólares y el desbalance es de aproximadamente 2.4 millones de dólares. Entonces, tienen, digamos, la información, la documentación y no se ha podido acreditar. Lo que el esposo dice es que él trabajó de manera ilegal en Japón y que esa plata pertenece a esto que no puede probar con documentos. Bueno, nosotros estamos seguros que ellos presentarán las pruebas necesarias para acreditarlo. Nosotros esperaremos que se pronuncie efectivamente las instancias correspondientes, que son las que se tienen que manifestar, que es el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. No es lo que diga obviamente la bancada. Nosotros creemos y esperamos que así sea. Lamentablemente a veces se hacen peritajes donde se demuestran un patrimonio de millones y tú presentas tu peritaje y dices, oye, tú me dices que tengo 1 millón, pero en la realidad tengo 100.000. Me ha pasado, le ha pasado a mi familia, donde lo hemos demostrado, es por eso que se anuló el juicio. Entonces hay que esperar porque lamentablemente, no solamente en nuestros casos, sino en muchos casos cuando un político se somete a un proceso judicial, a veces, lamentablemente, hay interferencias de otro tipo y intereses de otro tipo que hacen, por ejemplo, que estos documentos que tendrían que ser totalmente objetivos terminen siendo algo que al final se cae. Entonces esperemos efectivamente a que se presenten las pruebas pertinentes tanto por el lado del Ministerio Público, de los fiscales, etcétera, y por parte del Estado, como por parte de la defensa de la señora María Magdalena. Que tú entres a un juicio oral y que te sometas a un proceso judicial no te hace culpable. Justamente el juicio oral está para que las pruebas se evalúen, puedan de alguna manera contrarrestarse y ver efectivamente si hay culpabilidad o inocencia, y eso lo establecerá el Poder Judicial. Lo único que puedo decir es que siempre la congresista María López Córdoba se ha sometido al proceso, no ha interferido con el proceso, ha ayudado al proceso dando toda la documentación y estoy segura que se someterá también a este juicio. Me parece muy importante que el juez abra el proceso y que esto pueda dilucidarse en sede judicial, ¿no? Porque las cosas son rarísimas. Yo no tengo ningún elemento para decir si la congresista es culpable, inocente o lo que fuera, pero que nadie tenga corona y que esto se vea en un proceso judicial me parece importante. Porque lo que la gente siente normalmente es que los políticos poderosos se las arreglan para nunca llegar a los tribunales y
que son los ciudadanos de a pie los que sí tienen que afrontar los juicios. Entonces, que esto se ventile en el Poder Judicial, que se dilucide si hay o no, es mucho dinero, no estamos diciendo que hay un desbalance de $10.000, estamos hablando de más de $2 millones, que es lo que se sostiene que hay de desbalance, que se pruebe si ese dinero llegó de fuente ilícita o no, y que además se facilite en el Congreso el levantamiento de secreto bancario y todas las cosas que requiera la justicia para poder investigar estos casos. En el caso del lavado de activos, en el caso de desbalance patrimonial, hay que dar especiales condiciones a la justicia porque no es fácil probarlo, ¿no? Pero felizmente también en esos casos, y sobre todo en el caso del lavado de activos, se invierte muchas veces la carga de la prueba de tal manera que no tienen que probarle a esta persona que ese dinero es ilícito. Esa persona tiene que probar que es lícito, claro. ¿No es cierto? Porque si no... ¿De dónde? Si no, ¿cómo? Exactamente, ¿no? Ahora, pero ¿y este argumento de que es plata del Japón? Que él fue un peruano ilegal, que fue a ganarse la vida al Japón, y que a diferencia de muchos otros, es lo que dice acá la congresista, mi esposo vino acá a invertir. Bueno, tiene que probarse que ese dinero lo trajeron... ¿Cómo lo trajeron? Bueno, por eso. Nadie trae 2 millones. De Japón, ¿no? Nadie trae 2 millones en la billetera, ¿no es cierto? Supongo que eso habrá ido por el sistema bancario, y eso también tiene que llevarnos un poco a pensar cuán formales o no somos. Hay que bancarizar más. Ese es uno de los problemas también de las campañas políticas. En las campañas electorales mucho dinero se mueve en efectivo. Claro. Eso no puede ser, hay que bancarizar más. Ahí hay dos temas. Efectivamente, la población peruana no está acostumbrada a bancarizar, la gran mayoría, pero ahí el origen del dinero se tendrá que demostrar que efectivamente las empresas donde trabajó certifican que él recibió ese monto. ¿Y cómo vino ese dinero y también? Cómo vino ese monto y cómo vino ese dinero dependiendo de cuántos años pasaron, si lo bancarizó o no, porque nadie tampoco te obliga a bancarizarlo mientras no sea un ingreso de determinado monto. Entonces, por lo tanto, son muchas cosas que hay que ver. Sin duda. ¿Por qué? Porque a ver, si bien es cierto, si bien es cierto, lo ideal en un país es que todos bancaricen. Está demostrado por informes hechos en el Perú, no por este tema específico, sino en general, que la mayoría de la población no bancariza. Bueno, pero hay que dar las condiciones para que se ocurra, justamente, ¿no? O sea, entonces son muchas cosas las que se tienen que analizar y a priori no podemos, porque es una política, ya señalarla, porque para eso está el juicio, justamente para que se determine la culpabilidad y la inocencia, pero simplemente también y además señalar que ella no ha sido funcionaria pública antes de esto. Si es que hubiera habido algún tema, ha sido como ciudadana sin que esté en política. Eso del 96 al 2001. Eso habría que señalar, ¿no? Porque a veces la población también confunde y dice, seguro, cuando estuvo en algún puesto. No estuvo en ningún puesto. Ella está acusada no como funcionaria pública, porque esto fue de antes, sino por los ingresos que tuvo antes de ser congresista. Le pido una interrupción, congresista, porque tenemos información en vivo desde el incendio que hay en la Plaza 2 de Mayo. Al parecer se ha caído otra estructura de este edificio. Fernando ya nos tiene más información. Adelante. Sí, Augusto, Verónica, se terminó por desplomar una de las paredes de este edificio Casona de 1924. Esta, la del ala izquierda del edificio en sus pantallas, digamos que el bloque principal por donde ascendió el fuego cuando se inició el incendio, quedó severamente debilitada y ya con la suma de altas temperaturas y la presencia de agua, la estructura quedó absolutamente debilitada y cayó esta pared con el techo, evidentemente, a la parte baja, a la zona del Teatro de Operaciones en el Jirón Zamora. Felizmente la zona estaba aislada, está absolutamente evacuada, no hay ningún daño personal que tengamos que informar, pero esta imagen del frontis de la casona ya destruido nos da una muestra de la dimensión del daño causado por el fuego luego de casi 4 horas de iniciado el incendio. Se desplomó en la primera pared ya completa que se desploma luego de la presencia del fuego, de las lenguas de fuego que han devastado todo a su paso en este edificio edificado, construido por el presidente Augusto B. Leguía, o en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía en el año 1924. Se teme aquí, Augusto, Verónica, amigos televidentes, que esta situación se repita, porque las paredes de esta ala izquierda han quedado sumamente dañadas, severamente debilitadas, y los bomberos están a la expectativa de mantener toda la zona
bajo control, bajo protección, aislada, a fin de evitar algún daño personal de desplomarse otra de las paredes. Impresionante las imágenes que nos envía Fernando, realmente aquí estamos todos sorprendidos de ver cómo se ha desplomado este edificio histórico en la Plaza 2 de Mayo. Lamentable, la verdad, qué pena. Tantas cosas preciosas, tantos edificios que hay aquí en el centro de Lima y bueno, sabíamos que esto podría suceder, ¿no? Por las construcciones están débiles y allá adentro se hace de todo, se vende de lo que sea, ¿no es cierto? Aquí y en todo el centro de Lima, y sabíamos que había conexiones clandestinas, etcétera. Bueno. Y van a tener que derrumbarlo todo porque eso representa un peligro para todas las personas que puedan estar por ahí en la zona. Felicitamos a Fernando Llanos y a su equipo de Canal N y América Noticias por la extraordinaria cobertura. Está ahí hace más de 4 horas cubriendo todos los acontecimientos y trayéndonos esta vibrante noticia desde el centro de Lima. Lamentablemente esta casona ya no sirve. Ahora vamos